Andrés Medellín para compartir su mensaje. Hola, hola, gracias. Gracias, Sambo. Hola a todos, ¿cómo están? Esta va a ser la primera vez que doy un sermón remotamente, entonces espero no ponerme muy nervioso. Quiero agradecerle a los líderes de la iglesia por darme la oportunidad de dar este sermón el día de hoy. Como pueden darse cuenta en el proyector, no sé si lo vean muy bien, el título del sermón de hoy es Tener fe es vivir. Y básicamente lo que quiero compartirles el día de hoy es lo importante que la fe es para el ser feliz y el tener paz en esta vida. Normalmente la gente, cuando piensan en la fe, piensan en Dios o piensan en la religión, pero en este aspecto yo no considero que eso sea totalmente cierto, que no sea 100% cierto. Entonces, como pueden ver en el primer versículo de Hebreos 11:1 en la Biblia, define la fe. Pero yo creo que esta definición es una definición que no es una definición religiosa, sino que es una definición de vida, de cómo vivir la vida. Entonces vemos que el versículo dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué se refieren cuando dicen eso? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque la gente piensa en la fe como algo que tiene que ver con Dios o que tiene que ver con la religión, esta definición habla de algo que va mucho más allá de eso. Habla de una lección de vida, de cómo vivir positivamente, de cómo encontrar la paz en tu corazón y cómo ser feliz. Para darles un ejemplo sobre lo que es la fe en la vida común y corriente, quiero hablarles sobre algo que todo el mundo hace. Quiero hablarles sobre el dormir. Yo personalmente pienso que todo el mundo tiene fe y que solamente nos falta reconocerla para poder activarla en nuestras vidas. Y les voy a decir por qué. Hablando sobre el dormir, todos los que están viendo esto probablemente duermen, tienen que dormir, ¿cierto? Pero yo creo firmemente que cuando uno se va a dormir, uno tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque según esta definición de la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos vamos a dormir y cerramos nuestros ojos, nosotros tenemos una certeza de que la siguiente mañana vamos a despertarnos, de que vamos a poder abrir nuestros ojos. Entonces, según esta definición, tener esa certeza de algo que aún no ha acontecido, pero de algo que esperamos, es tener fe. Entonces, cada vez que tú y yo cerramos nuestros ojos para irnos a dormir, tenemos fe. Entonces pueden darse cuenta de que la fe no es necesariamente algo religioso, sino que es una forma de vida, ¿cierto? Imagínense que ustedes no pudieran cerrar los ojos para irse a dormir porque estuvieran muy angustiados de que no se despertaran el siguiente día. Entonces no podrían dormir, no podrían vivir en paz, estarían siempre agotados, estarían siempre cansados, probablemente se morirían si no duermen, ¿cierto? Bueno, científicamente sabemos que la gente que no duerme termina muriéndose. Entonces la fe es necesaria para vivir, pero no solo para vivir, sino para vivir felizmente y con paz en el corazón. Ahora, quiero hablarles del siguiente versículo. Todavía no voy a ir a la segunda parte de este. El siguiente versículo de Santiago 1:6 dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes fe, vives con amor, vives una vida de amor, ¿cierto? Pero cuando tú dudas, vives con temor, vives con miedo, vives con angustia, vives con preocupación, vives echándole la culpa a tus circunstancias o a la otra gente o a las cosas que no hiciste bien, a ti mismo. Entonces, ¿realmente puedes vivir feliz si no vives una vida de fe? Eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy. Que en mi opinión, en mi creencia, necesitamos tener esa fe para poder ser felices y para poder tener paz en el corazón. Y como lo dice el versículo de Santiago, el que pida con fe, ¿cierto? O sea, que significa que no debes tener dudas cuando tú quieres alcanzar algo, no debes tener dudas cuando tú crees en algo. Digamos que tú crees en Dios, cree enteramente en Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, sin dejar que nada te haga dudar. En el siguiente versículo, Mateo 21-22, dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, estamos hablando en el primer versículo sobre la fe. Y en el segundo versículo sobre el creer. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el creer y la fe? Que cuando tú crees algo y tienes fe en esa creencia, entonces vives una vida magnífica, una vida maravillosa. Porque nadie te puede quitar esa fe en lo que tú crees. Entonces, básicamente, es un llamado a que sean genuinos en su propia fe. Sea la fe que sea que crean en Dios, sea que crean en ustedes mismos, sea que crean en una idea, pero que sean genuinos en esa creencia, en esa fe. Entonces, volvemos a hablar sobre la fe en el siguiente versículo, que dice, ¿cómo? Mateo 9:23, dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Este es un versículo muy fuerte y esta es la enseñanza principal de mi sermón el día de hoy. Porque yo creo que cuando tú tienes una fe suficientemente fuerte, tú puedes alcanzar hasta lo imposible en esta vida. Y podemos ver muchos ejemplos sobre esto a través de la historia y incluso en la misma Biblia también. Ahora, si volvemos al primer versículo, podemos darnos cuenta que después de que definen lo que significa la fe, dan muchísimos ejemplos. Si ustedes leen Hebreos 11, se van a dar cuenta que dan muchos ejemplos de todos los personajes de fe que han hecho cosas increíbles. Entonces voy a dar un poquito de ejemplos sobre cómo la fe puede ayudarte a alcanzar no solo tus metas, sino a vivir una vida según la voluntad de Dios y a vivir una vida con propósito. Entonces, aquí dice que por qué conquistaron reinos. Y de nuevo, están hablando de los discípulos, de los personajes de la Biblia y lo que ellos han hecho porque han tenido una vida de fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí están hablando de Daniel, cuando lo pusieron en una cueva con leones, pero los leones no se lo comieron. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si ustedes conocen un poco de la Biblia, quizás pueden conectar cada una de estas historias con los personajes de la Biblia. En este momento se me viene a la mente David.
Todos probablemente conocen la historia de David contra Goliat. No sé si seas alguien religioso, si seas alguien espiritual, pero quizás has escuchado la historia de David contra Goliat. David era un creyente de Dios, alguien que tenía mucha fe en Dios, y tuvo que luchar contra un gigante en esos tiempos que se llamaba Goliat. Y Goliat se burlaba de él y se reía, y Goliat no pensaba que David podía hacer nada. Pero David tenía una fe absoluta en Dios, y con una piedrita fue capaz de matar a Goliat, con solamente una sola piedrita, porque tuvo fe en su Dios. Pero a la misma vez tuvo fe en sí mismo, tuvo fe en que él podía derrotar a Goliat. Aunque Dios le haya dado la fuerza, él tuvo que tomar la decisión de tener fe que con sus capacidades y con su fuerza y con la fuerza que Dios le iba a dar, él podía derrotar a Goliat. Entonces, en este ejemplo yo pienso que la fe es una decisión, ¿cierto? Es una decisión que David tomó para tener esa certeza de algo que no había acontecido, pero que en su mente él ya sabía que había sucedido. Entonces, yo sé que ese es un tema un poco profundo. No quiero profundizar mucho en ello, simplemente quiero compartirles este mensaje de que vivir la vida con fe es algo maravilloso, es algo que te permitirá no solamente alcanzar tu potencial como un ser humano en esta tierra y acercarte más a Dios o ser un ser más espiritual, sino es algo que te ayudará a vivir con amor, que es lo más importante de esta vida, el amor. Entonces yo creo firmemente que si tú vives una vida de fe, puedes verdaderamente encontrar amor en tu corazón, puedes encontrar a Dios en tu corazón y puedes hacer cosas increíbles que nadie se imagina, puedes alcanzar lo imposible, así como David lo hizo. Entonces, en este momento quiero hablarles un poquito sobre unos testimonios personales que tengo yo sobre la fe. El primer testimonio es sobre el nacimiento de mi hijo Luca. No sé cuántos de ustedes sepan, pero a mi hijo Luca lo tuvimos en el carro, literalmente en el carro. La historia es que Caterina estaba a punto de dar luz y íbamos a tener al niño en un centro con una partera, pero desafortunadamente la partera no llegó a tiempo. Entonces, cuando estábamos en camino, Caterina me estaba diciendo con dolores de parto: amor, ya tengo que empujar, el niño ya viene, no puedo esperar más. Y cuando llegamos al centro, el centro estaba cerrado. Entonces no tuvimos otra opción que quedarnos en el carro. Y Caterina estaba muy angustiada, imagínate, con los dolores de parto en ese momento. Y de pronto yo tuve esta inspiración, esta confianza, y la miré y le dije: amor, no te preocupes, que todo va a estar bien, yo voy a recibir al bebé. Y Caterina, nunca se me va a olvidar la forma como ella me miró con una seriedad y con una profundidad como algo que yo nunca había experimentado en mi vida de ella, y me dijo: bueno, entonces prepárate. Y cuando ella me dijo eso, literalmente fue como si yo me hubiera transformado y me hubiera vuelto en ese hombre que Dios quiere que todos seamos, en alguien lleno de fe, que puse toda mi fe en Dios y que todo iba a salir bien, pero al mismo tiempo también puse la fe en mis capacidades, no solo como esposo, sino como padre, como alguien que debe proteger, como alguien que debe hacer algo imposible posible. Y ahí mismo hice una mano de maniobras y hice una mano de cosas que en este momento no vienen al caso explicárselas, pero me preparé para recibir al bebé.
¿cierto? Y en ese momento me olvidé de todo lo que estaba aconteciendo, no tuve ni una sola preocupación en mi corazón y tuve claridad. Tuve una claridad tan enorme que es difícil poder explicarles en este momento. Y bueno, en una cuestión de segundos yo ya tenía a Luca en mis brazos. Estaba arrodillado enfrente de Caterina, ella sentada en la silla del carro, y recibí a Luca en mis brazos y fue un sentimiento increíble, fue algo tan maravilloso. Y ahí mismo le puse al bebé en los brazos a Caterina y Luca empezó a amamantar, que para los que saben del tema es muy importante. Después de eso todo estuvo bien, llegó la partera, pudimos entrar al centro y gracias a Dios todo salió bien. Pero con ese mismo ejemplo quiero darles un caso hipotético de que en esa misma situación yo no hubiera tenido fe. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dejado que la duda se apoderara de mí en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si Caterina me hubiera visto, me hubiera dicho: amor, tengo que empujar, ya no puedo más, ya no puedo aguantar más? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho: pero no sé qué hacer, mi amor, no sé qué hacer, qué hago, yo no estoy preparado para esto, pues que yo no soy un médico? ¿Qué creen que hubiera pasado? Probablemente no hubiera sucedido lo mismo que aconteció en la vida real, ¿cierto? Me hubiera llenado de miedo, me hubiera llenado de ansiedad, hubiera llenado a Caterina de más preocupación. Probablemente hubiera habido complicaciones con el nacimiento. ¿Por qué? Porque en vez de escoger una vida de fe, en vez de escoger una actitud de fe, hubiera escogido una actitud de duda, de miedo. Entonces, esta actitud, esta decisión que tomé yo de tener fe en vez de tener duda, fue lo que permitió que Dios guiara la situación y que todo saliera bien. Quiero hablarles ahora de la siguiente escritura. Es una escritura de reverendo Sun Myung Moon, de un libro que él escribió, de unas charlas que él dio, que se llama el Chongsong-gyeon. Y en esta escritura él habla de que la fe también tiene un componente de responsabilidad. Como les estaba hablando hace poquito, yo tomé la decisión de tener fe en el caso del nacimiento de Luca. Y yo creo que esa decisión hizo toda la diferencia entre que el parto saliera todo bien o que hubiera podido salir algo mal. Entonces, en esta escritura, el reverendo Moon dice: la vida de fe no se lleva a cabo descuidadamente. La vida de fe es preparar el material necesario como para conquistar la cima de una montaña, o la más alta de las cimas. De modo que si tropiezan con un momento crítico, no deben evadirlo y dar un rodeo, sino penetrarlo y avanzar. Aunque enfrenten más dificultades que las actuales, deben esforzarse para descubrir su verdadero yo subjetivo. Ser capaz de digerir las dificultades desde una sincera posición de no permitirse ser derrotado allí. Entonces quiero que reflexionen un momento en esas palabras. Él básicamente está diciendo que ustedes deben prepararse. La fe no es algo que ustedes puedan dejar en las manos de Dios. Simplemente tener fe en Dios y esperar que Dios haga todo. No. Como él habla en esta charla, la fe es algo que debe prepararse. Es como escalar una montaña. Tú tienes que tener los materiales necesarios para poder escalar esa montaña, para poder subir a las cimas más altas del mundo. Necesitas prepararte. ¿Y cómo se prepara uno en una vida de fe? ¿Cómo hago yo para tener fe en mis propias habilidades? ¿Cómo hago yo para tener fe en Dios?
¿Cómo hago yo para tener fe en mi esposa? ¿Cómo hago yo para tener fe en la bondad de la gente? ¿Cómo hago yo para tener fe en la sociedad? En que cuando voy a manejar no me estrelle alguien. ¿Cómo hago yo? Porque me preparo. Y quiero motivarlos a todos ustedes a que se preparen a tener una vida de fe. No es algo que viene del día a la mañana, que simplemente digo, bueno, hoy voy a vivir con fe. Pero es algo que tú encuentras en tu interior. Como yo decía al principio del sermón, cuando tú te vas a dormir, tú activas esa fe. Tú cierras los ojos y si eres creyente en Dios, tú le dices, Dios, dejo mi sueño en tus manos, dejo mi vida en tus manos. Sé que me vas a cuidar y sé que el día de mañana voy a despertar. Si no eres creyente, de todas maneras tienes fe y activas tu fe, cierras tus ojos y tú sabes en tu corazón y en tu mente que el día de mañana te vas a levantar. ¿Cierto? Entonces, cada vez que tú te vas a dormir, estás activando esa fe. Pero hay muchas formas de preparar tu fe y de activar tu fe fuera del ejemplo de dormir. Por ejemplo, la gente que ora puede orar constantemente. La gente que medita puede meditar constantemente. Y el hacer eso les va a ayudar a ejercitar esa fe. ¿Ok? Hay muchas formas de ejercitar la fe, pero solo tú conoces la forma ideal para ti. Acuérdate que el vivir una vida de fe es escoger amor en vez de escoger miedo. El vivir una vida de fe es el tener confianza en ti mismo en vez de dudar tus capacidades. El tener una vida de fe es el ser feliz con todo lo que tienes en vez de estarte quejando por todo lo que no tienes. El tener una vida de fe es el ser agradecido con la vida en vez de ser miserable con la vida que tienes. Yo entiendo que hay mucha gente que pasa por momentos muy difíciles. En este momento hay mucha gente que quizás ha perdido sus trabajos, que quizás ha perdido gente que ellos aman. Y de verdad que los tenemos a todos ustedes en nuestras oraciones. Pero como dije en la última charla, en el último versículo, tú debes ser capaz de sobrepasar los obstáculos y encontrar cosas positivas, incluso en las cosas malas que te acontecen en la vida, incluso en los momentos más tristes, en los momentos más dolorosos, siempre hay una enseñanza buena, siempre. Y yo creo que en esencia eso es lo que verdaderamente significa tener fe. El tener fe significa que tú crees profundamente que todo va a estar bien. Si eres creyente, crees profundamente que Dios va a cuidar de ti, que va a cuidar de la gente que tú amas, incluso después de muerte. Y si no eres creyente, el tener fe significa que tú crees que puedes salir adelante no importa lo que acontezca, que tú tienes suficiente capacidad, que tú tienes suficiente creatividad, que tú tienes suficiente bondad en tu corazón para de verdad poder seguir adelante y poder quizás ayudar a tus prójimos, quizás hacer de este mundo un mundo mejor. Ok, siento que he estado hablando por mucho tiempo, pero espero que estén recibiendo el mensaje. Y antes de darles otro ejemplo, porque quiero darles otro testimonio personal, quiero comentarles que el tener fe también significa tener una perspectiva positiva sobre el mundo. Entonces, no sé cuántos de ustedes vean las noticias, pero probablemente si ven noticias se van a dar cuenta que el 99% de las noticias que ustedes ven son negativas. En el noticiero, en la televisión. Si ustedes ven cualquier noticiero, siempre, la mayoría de las noticias son cosas negativas. Que se murió tales, que se robaron tal, que hubo un desastre natural, siempre hay cosas negativas. Hay algunos noticieros que quizás dan
cosas positivas, pero ustedes deben buscar esas cosas positivas, ¿no? Entonces, de esa misma forma uno tiene la opción de mirar la vida, de mirar el mundo. Tú puedes mirar al mundo concentrándote en las cosas negativas. Oh, mira ese desastre natural, mira tanta gente que murió. O puedes concentrarte mirando las cosas positivas. Uy, hubo un desastre y murió mucha gente, pero mira cómo la gente se levantó y mira cómo la gente se ayudó la una a la otra. Y mira cómo se inventaron todas estas cosas para poder brindarle agua a la gente. Y mira cuánta gente vino y donó comida y donó sábanas y donó cosas para ayudar a sus prójimos, ¿cierto? Entonces las cosas malas siempre van a suceder en la vida, pero depende de ti si puedes encontrar esperanza y si puedes encontrar las cosas positivas que te ayuden a sobrepasar y que te ayuden a vivir una vida de amor y de paz. Entonces, también quiero hablarles sobre mi tía, mi madrina Cristina, mi tía Cris, que fue una mujer que yo amé muchísimo, fue un gran ejemplo en mi vida cuando yo era chiquito, y ella tuvo una enfermedad muy rara, y cuando ella le diagnosticaron la enfermedad, yo decidí tener una fe ciega. Decidí orarle a Dios para que ella se curara. Y en mi corazón yo pensé que ya estaba hecho, que ella se iba a curar. Entonces lo único que hice fue rezarle a Dios que ella se curara. Pero como ya pueden imaginarse, ella terminó falleciendo. Entonces, reflexionando en esa situación, ya que soy grande, después de muchos años, me di cuenta que en esos momentos yo tuve una fe ciega. Le puse todo en manos a Dios. Pero quizás eso me distrajo de lo que pude haber hecho para ayudar a mi tía. Lo que pude haber hecho en esas circunstancias. Yo era muy joven, yo era un joven, un muchacho todavía joven. Entonces no tenía esa sabiduría, pero tenía una fe muy grande en Dios. Entonces puse mi fe solamente en Dios, pero Dios me mandó las señales y Dios me mostró que mi tía iba a fallecer. Cuando yo supe, cuando Dios me mandó esas señales, yo decidí no verlas, yo decidí rechazarlas porque me dolía mucho aceptar la verdad. Me dolía mucho aceptar que ella se tenía que ir, que quizás era la voluntad de Dios llevársela. Entonces decidí tener una fe ciega, y al tener esa fe ciega no pude cumplir, quizás no pude contribuir a hacer la vida de mi tía mejor en esos tiempos, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo de cómo no tener fe, ¿cierto? Porque hay mucha gente que quizás como yo tienen fe ciega, tienen fe en un líder, o tienen fe en una idea, o tienen fe en una compañía, o tienen fe en una droga, tienen fe en cosas ciegamente, cuando claramente Dios nos pide que tengamos fe, pero que nos esforcemos, que nos preparemos, que ejercitemos nuestra fe. Entonces, como pueden darse cuenta, la fe es algo que tiene el potencial de cambiar sus vidas, de empoderarlos a que cambien el mundo, a que mejoren el mundo, a que mejoren sus vidas, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de cegarlos de la verdad, de cegarlos de las opiniones de los demás, de cegarlos de cosas que son importantes para sus vidas espirituales. Entonces, quiero motivarlos a que por favor, si podemos ver los versículos otra vez, por favor se acuerden de las enseñanzas de cada uno de estos versículos, ¿cierto? De que no tengan dudas, sino que tengan fe, de que no escojan el miedo, sino que escojan el amor,
que tengan en cuenta que ustedes pueden ser capaces de domar leones, que ustedes pueden ser capaces de derrotar oponentes más fuertes que ustedes pueden ser capaces de decirle al mundo como Galileo: hey, no somos el centro del mundo, no somos el centro del universo, ¿cierto? Y que si nadie les cree, que ustedes tengan fe en sus capacidades, en sus creencias, y que por más que el resto del mundo no crea, ustedes puedan seguir creyendo. Ustedes pueden tener esa confianza en ustedes mismos de que nadie les pueda influenciar su creencia y su fe, así como Galileo, que por más que el mundo no le creyó, nadie le creyó, todo el mundo lo juzgó, él siguió adelante con su creencia porque él confiaba en sus capacidades científicas, él confiaba en sus capacidades intelectuales y él sabía en su corazón que lo que él había encontrado era verdad. Asimismo, les pido y les ruego que creen en ustedes mismos, creen en sus capacidades, creen en su potencial y más que todo creen en el amor. Ahora quiero acabar este sermón, quiero cerrar este sermón con una anécdota, con un chiste, para hacerlos reír un poquito. Tampoco quiero que piensen que soy alguien que solamente quiere hablar de cosas serias, sino que el chiste va así. Había una vez un padre, un curita, y él era un hombre que tenía mucha fe en Dios. Entonces llegó un diluvio y empezó a inundar todo, y de repente empezó a inundar la iglesia donde el padre estaba y le llegó a la cintura, y de pronto llega una gente en un bote y le dice: padre, súbase que se va a ahogar. Y le dice el padre: no se preocupen, hijos, que yo tengo fe en Dios y sé que Él me va a salvar. Bueno, se fueron y se siguió subiendo y subiendo el agua y se inundó el primer piso de la iglesia y el padre se subió al segundo piso y de pronto llegó alguien en una lancha: padre, súbase que se va a ahogar. Y el padre les dice: no se preocupen, hijos míos, que yo tengo fe absoluta en Dios, yo sé que Él me va a salvar. Y bueno, se fueron y siguió subiendo el nivel del agua hasta que inundó toda la iglesia, toda la ciudad, y el padre estaba flotando, ya se estaba cansando, y llegó un helicóptero: padre, súbase que se va a ahogar. No se preocupen, hijos míos, que yo tengo fe que Dios me va a salvar. Y bueno, se fue el helicóptero y resulta que el padre se ahogó. Y cuando llega al cielo el padre y se encuentra con Dios, le dice: Dios mío, pero ¿por qué no me salvaste si yo creía tanto en ti? Y le dice Dios: hijo mío, pero si te mandé un bote, una lancha y un helicóptero, ¿qué más quieres? Entonces, espero les haya gustado el chiste, y básicamente es una enseñanza de que toca poner atención a las señales que te manda la vida. La fe es mejor si la ejercitas día a día. No tengas una fe ciega, pero tampoco tengas dudas de ti mismo, no tengas dudas del amor, no tengas dudas de las maravillas que esta vida te puede ofrecer. Si tú simplemente escoges tener una vida de fe y de amor en vez de tener una vida de dudas y de miedo. Dios los bendiga, los amo mucho a todos ustedes, muchas gracias por ver esta pequeña enseñanza y Dios los bendiga. Chao.